Buenas tardes. El tema correspondiente para el día de hoy son los tiempos de coagulación. Nuestro equipo está conformado por Luisa Fernanda Gudelo, Karen Arias, Jennifer Loaiza, Pablo Peñalosa y quien les habla, Julie Lozano. En primera instancia debemos saber qué es la coagulación. Entonces la coagulación es ese proceso mediante el cual la sangre pierde su liquidez, se empieza a convertir en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente se desemboca en la hemostasis, es decir, ese cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguido por su reparación. El mecanismo de coagulación involucra entonces la activación, la adhesión y la agregación plaquetaria junto con el depósito y la maduración de la fibrina. En las pruebas de coagulación, ¿qué se analiza? Entonces, las pruebas de coagulación tenemos que tener en cuenta que son ensayos funcionales que tienen como objetivo replicar in vitro la activación del sistema de la coagulación y evaluar la funcionalidad del mismo, lo que nos va a permitir tener una orientación de un diagnóstico clínico. En el cuerpo hay una lesión y se produce un sangrado, entonces comienza ese proceso de coagulación llamado hemostasia que lo vimos anteriormente. El tiempo de protombina mide cuánto tiempo tarda en formarse ese coágulo en una muestra de sangre. En el organismo, el proceso de coagulación implica una serie de reacciones químicas que son secuenciales y que las conocemos como la cascada de coagulación. Vamos a mirar entonces cuáles se analizarían. Tenemos el tiempo de protombina. Este nos va a determinar el tiempo de coagulación tras la adición de un exceso de tromboplastina tisular y calcio. Aquí se evalúan lo que son las vías común e extrínseca. ¿En qué usos? Sería evaluación del trastorno de la coagulación, evaluación del trastorno del funcionamiento hepático y control a lo largo de los anticoagulantes. Tenemos el INR, que es ese control de preferencia para controlar a los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales y con intervalos recomendados. Entonces, ¿en qué usos? Trasplantes de anticoagulantes, prevención primaria y secundaria de trombosis venosa, cirugía de alto grado trombótico y trastornos de ritmo cardíaco. Tenemos el tiempo parcial de tromboplastina, entonces aquí se da lo que es la cefalina, evalúa las vías extrínsecas y común y es la mejor prueba de cribado para el diagnóstico de trastornos de la coagulación o función plaquetaria. ¿En qué usos? Entonces el cribado en busca de hemofilia A y B y otras posibles coagulopatías, detección de inhibidores de la coagulación y control del trastorno con heparina no fraccionada. Y por último tenemos el tiempo de trombina, que mide el tiempo que tarda el fibrinógeno en convertirse en fibrina, una vez añadida la trombina. ¿En qué usos? Detección del fibrinógeno alterado o en menor concentración, detección del uso de heparina no tonificado y detección de otros fármacos inhibidores de la trombina como la hirudina o la argatroban y los nuevos anticoagulantes. Listo, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones antes de realizar su examen? Entonces, mantenga sus costumbres, sus alimentos, no cambiarlos un día antes, hacer análisis y su médico le indica lo contrario. Tomar sus comidas ordinarias habituales, no tomar medicamentos innecesarios, no ingerir bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen, no realice ninguna actividad física como trotar, correr, hacer algún tipo de ejercicio antes de realizarse el examen. Se recomienda siempre no fumar ni durante ni después de la realización del laboratorio clínico. Si está tomando algún medicamento, debe informar en la toma de la muestra el medicamento que está tomando, la dosis. Para estudios ya que son hematológicos, de coagulación, hormonales, serológicos, genéticos o ya que son marcadores tumorales, será suficiente con unas 4 horas de ayuno. Una vez realizada la extracción, para evitar una hemorragia o la aparición de hematoma, siempre se recomienda apretar sobre el punto de punción durante unos 10 minutos con ese algodón que le entregue el profesional y así evitamos que nos aparezca un hematoma. Entonces esas serían las recomendaciones. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la extracción de muestras por método Vacutainer. Les voy a empezar explicando qué es un Vacutainer. Es un sistema cerrado que consiste en extraer sangre al vacío, lo que garantiza máxima seguridad de principio a fin.
tiene como unos beneficios o unas ventajas, que es asegurar un mayor confort a los pacientes, proporciona una toma de muestra segura tanto para el trabajador de la salud como para el paciente, evita derrames y contaminación por trasvasado de muestras. Los tubos están calibrados y solo se recolecta el volumen de sangre exacto que se requiere para cada análisis. Permite tener una muestra de calidad, reduce los problemas de calidad de muestras, menos paso, mejor manipulación y menor riesgo de contaminación. Conduce a pruebas de diagnóstico exactas. Bueno, como lo dije anteriormente, este sistema tiene unas ventajas. Aquí les voy a volver a repetir algunas. El primero sería sistema cerrado, o sea, evita un derrame y contaminación por el trasvasado de las muestras. Aquí no vamos a tener que estar pasando, por ejemplo, de la muestra de una jeringa de un tubo al otro tubo. Aquí directamente ponemos en el tubo y aquí va a salir al vacío. Es seguro porque minimiza la compatibilidad de contacto, garantiza la calidad de muestra, o sea, permite tener una muestra de calidad. Aquí con este sistema Vacutainer, al ser al vacío, el tubo se va a llenar estrictamente con lo que necesita. Nosotros no tenemos que hacer medición ni hasta aquí o hasta acá. No, el tubo automáticamente con el sistema Vacutainer se va a llenar hasta donde tiene que ser. Es compatible con equipos automatizados. Le permite reducir el tiempo de trabajo un 50%. Esto se debe también a que no es como con la jeringa que tienes que puncionar, estar extrayendo la sangre y extraer la sangre. Con esto es nada más como conectar el Vacutainer, la aguja Vacutainer a la camisa, hacer la punción y ya inmediatamente, como lo mencioné, se va a llenar el tubito al vacío. Bueno, acá les voy a mostrar los materiales que necesitamos para hacer la extracción de la muestra a través del sistema Vacutainer. Entonces tenemos el carrito donde vamos a tener el guardián, que por lo general el guardián está a un ladito del carrito colgadito, y ahí vamos a colocar la bandejita donde vienen las demás cosas. Entonces les voy a mostrar. Entonces el carrito, los guantes que no tienen que ser estériles, esto es un procedimiento limpio, así que son unos guantes limpios, algodón, alcohol, la camisa del Vacutainer, que ahí es donde vamos a insertar el tubo, la aguja del Vacutainer, el guardián, en este caso sería el tubo azul, por lo que estamos hablando de las pruebas de los tiempos de coagulación, el torniquete y la bandejita metálica, que es donde podemos colocar los algodones con el alcoholcito y los demás insumos. Técnica para la toma de la muestra. Prepare el material. Introduzca el Vacutainer en el soporte. Localice la vena del paciente. Realice la desinfección de la zona de punción. Coloque el torniquete. Introduzca la aguja realizando la punción. Suelte el torniquete y tome la muestra en el tubo correcto. Mientras extrae esta, retire el torniquete. Al obtener la muestra, retire el tubo y el soporte. Mezcle suavemente y deposite los desechos en el guardián. En el marco de esta diapositiva podemos encontrar el orden de la clasificación de los tubos, donde observamos que el tubo tapa azul se encuentra de segundo, que tiene un aditivo de citrato de sodio. En el área de uso es para factores de coagulación, y que en la hora de la toma o el mezclado lleno de sangre lo tenemos que hacer de 3 a 4 veces. En esta diapositiva podemos observar una tabla donde nos muestra las diferentes pruebas que se toman en el tubo tapa azul. En primera fase encontramos el recuento de plaquetas, que tiene como valores normales o valores de referencia de 150.000 a 450.000 ml. El tiempo de sangrado es de 3 a 7 minutos como valor normal. El tiempo de coagulación de 5 a 10 minutos. El tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos mayor al 60%. Un INR es de 0.8 a 1.2. El tiempo de tromboplastina parcial activado es de 25 a 45 segundos. El tiempo de trombina es de 9 a 35 segundos. El fibrinógeno es de 200 a 400 miligramos sobre decilitro.
Los productos de degradación de la fibrina es de 0 a 11, mayor de 10 miligramos sobre mililitro. Y el dímero D es mayor de 500 miligramos sobre mililitro. En esta diapositiva vamos a hablarles de qué causa las alteraciones de los tiempos de coagulación. Los trastornos de coagulación suelen ser consecuencia de otras enfermedades, pero también pueden ser hereditarias o ser efectos secundarios de medicamentos. Normalmente los factores de coagulación incluyen efectos adquiridos de la función plaquetaria. Esto hace que las afecciones de los elementos de la sangre necesarios para la coagulación, como son las plaquetas, no trabajen apropiadamente. Los defectos congénitos de la función plaquetaria, estas son afecciones que previenen que los elementos de la sangre que forman los coágulos, llamados pues las plaquetas, trabajen como no deben de hacerlo. También tenemos la deficiencia de la proteína C o S de forma congénita. Esto quiere decir que es un trastorno hereditario que significa que los transmiten los padres a sus hijos. Tenemos otro factor influyente que es CID, coagulación intravascular diseminada. Esta quiere decir que consiste en la generación excesiva y anormal de la trombina fibrina en la sangre circulante. También tenemos la deficiencia del factor 2 de coagulación, la deficiencia del factor 5 de coagulación, tenemos la deficiencia del factor 7 de coagulación, tenemos la deficiencia del factor 10 de coagulación, la deficiencia del factor 12 de coagulación. También tenemos la enfermedad de Wassermann. Esta enfermedad es causada por la falta de proteínas que normalmente tienen las plaquetas en la superficie. Otro factor es la hemofilia tipo A. Este es un trastorno hemorrágico hereditario causado por la falta del factor de coagulación sanguínea número 8. También tenemos la hemofilia tipo B, que también es causado por un trastorno hemorrágico hereditario causado por la falta del factor 9 de coagulación de la sangre. Tenemos la hemofilia tipo C, que es la deficiencia del factor 11. Otro factor que influye es la púrpura trombocitopenia idiopática, que es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas. También tenemos por último la enfermedad de von Willebrand tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esta es un trastorno hemorrágico ocasionado por los bajos niveles de las proteínas de la coagulación sanguínea. Muchas gracias y espero que nuestro video haya sido de agrado para ustedes y de mucho aprendizaje.